Te levantas, miras el coche y ahí está. Una grieta que ayer era un puntito y hoy parece una carretera. O peor, un impacto justo en tu línea de visión. Y entonces aparece la tentación. Va, aguanta, lo pego con algo, busco el presupuesto más barato y listo. El problema es que el parabrisas no es solo un cristal. En un Ibiza es parte de la estructura, afecta a ruidos, filtraciones, seguridad, y si tu unidad lleva sensores o cámara, también a sistemas que pueden darte avisos en el cuadro o comportamientos raros. Por eso el cambio de parabrisas en Seat Ibiza es una de esas cosas que parecen sencillas, hasta que se hacen mal y lo pagas durante meses. La primera decisión, antes de hablar de talleres, seguros o precios, es entender si estás ante una reparación posible o una sustitución casi obligatoria. Un impacto pequeño, redondo, lejos de los bordes y fuera de la zona de visión principal, a veces se puede reparar con resina. Pero hay tres situaciones que suelen empujar a cambiar sí o sí. Cuando la grieta se alarga y empieza a caminar con los baches y los cambios de temperatura. Cuando el daño está cerca del borde, porque ahí el cristal trabaja más y la grieta se propaga con facilidad. Y cuando está en la zona de barrido de los limpiaparabrisas, justo donde tus ojos necesitan máxima nitidez, a eso súmale los daños múltiples, los astillados con pérdida de material o cualquier cosa que distorsione la visión de noche con los faros de otros coches. No hace falta que sea enorme para ser peligrosa. Basta con que te obligue a forzar la vista o te cree reflejos. Luego está el factor que casi nadie considera. El parabrisas no solo te protege del viento. En muchos coches modernos, ayuda a que el habitáculo sea rígido en caso de vuelco y a que el airbag del acompañante funcione como está diseñado. Si el cristal está mal pegado, el airbag puede empujar y buscar salida donde no debe. No es para asustar, es para entender por qué un trabajo barato, rápido y sin curado adecuado puede salir carísimo después, aunque el coche parezca perfecto al salir del taller. Ahora, ¿cómo sabes si tu Seat Ibiza lleva algo especial en el parabrisas? Mira la zona del retrovisor interior. Si ves una carcasa más grande de lo normal, una ventanita con una lente o un módulo pegado al cristal, puede haber cámara o sensores. También puede haber sensor de lluvia y luz, que suele ir en esa misma zona, pegado por dentro. Y aunque tu Ibiza no tenga asistencias avanzadas, puede llevar serigrafías, soportes o molduras específicas. Aquí nace uno de los errores más comunes. Pensar que todos los parabrisas son iguales. No lo son. Cambia el tono del cristal, el soporte del sensor, la serigrafía del borde, el alojamiento del retrovisor, incluso el encaje con molduras. Y cuando algo no encaja perfecto, aparecen los síntomas típicos. Silbidos a 90 km/h, filtraciones en lluvia o un limpiaparabrisas, que deja una zona rara porque el cristal no tiene la curvatura exacta. Vale, supongamos que ya tienes claro que toca sustituir, ¿qué debería incluir un cambio bien hecho? Aquí es donde el proceso importa más que el cristal en sí, porque el cristal, si es compatible y de calidad decente, puede estar bien. El desastre suele venir del pegado. En un cambio de parabrisas en Seat Ibiza correcto, lo primero es proteger el interior y el salpicadero. Parece un detalle menor, pero el corte del adhesivo viejo y la manipulación del cristal generan restos, polvo y a veces pequeñas virutas. Si eso cae dentro, luego aparecen grillos, manchas o incluso problemas con sensores si se contamina la zona. Después viene el desmontaje de lo que estorba. Brazos de limpiaparabrisas, plásticos de la base y, dependiendo de la versión, molduras laterales o superiores. Aquí hay otro punto delicado. Hay molduras que se deforman o se marcan si se fuerzan. Un taller que va con prisa puede salvar la moldura a base de apretar, y tú lo notas semanas después con un ruido de aire que no estaba. La retirada del parabrisas viejo no es solo cortar y sacar. Se corta el cordón de poliuretano que lo une a la carrocería. Si se hace con mala herramienta o sin cuidado, se puede dañar la pintura del marco. Y ese daño, aunque sea pequeño, es la semilla perfecta para la corrosión. Mucha gente descubre el óxido meses después, cuando ya hay una filtración, o cuando aparece una mancha en el borde interior. Por eso, tras sacar el cristal, el marco se inspecciona y se prepara. Preparar significa limpiar, eliminar restos sueltos del adhesivo viejo, dejar una base uniforme, y si hay zonas con pintura dañada, tratarlas como corresponde. No es glamour, pero es lo que separa un trabajo que dura años de uno, que empieza a dar problemas al primer invierno. Luego viene la parte que casi nadie pregunta y que más determina el resultado: imprimación y adhesivo.
El poliuretano no es pegamento cualquiera. Necesita superficies limpias, a veces un activador o primer específico, y un cordón aplicado con el grosor y la forma adecuados. Si el cordón queda demasiado bajo, el cristal puede asentarse de más y quedar mal alineado con las molduras. Si queda demasiado alto o irregular, puedes tener tensiones en el cristal, y con el tiempo, una grieta por estrés. Y si no se usa la imprimación correcta, el adhesivo puede no agarrar como debe, especialmente en zonas donde el marco quedó contaminado, con polvo, grasa o humedad. Aquí aparece el gran enemigo invisible, el tiempo de curado. Muchos adhesivos modernos permiten mover el coche antes, pero mover no es lo mismo que estar listo para todo. Un taller serio te dirá cuánto tiempo conviene esperar antes de lavarlo, antes de coger autopista, antes de aparcar con el coche torcido en un bordillo, porque mientras cura el conjunto todavía puede asentarse. Si en esas primeras horas cierras puertas de golpe, generas sobrepresión en el habitáculo. Si además hay una ventanilla cerrada, esa presión busca salida y puede empujar el cristal ligeramente. No lo verás a simple vista, pero luego llega el silbido, o la gota que aparece en la esquina cuando llueve fuerte, y entonces empieza el calvario de no sabemos de dónde viene. Otro matiz, la temperatura y la humedad. No hace falta ser químico para entenderlo. Si hace frío, el curado suele ir más lento. Si el coche duerme fuera y esa noche cae una helada, el adhesivo no se comporta igual que en un taller templado. Por eso es importante que te expliquen cómo lo van a gestionar y qué cuidados debes tener. Si te entregan el coche con prisas y sin instrucciones, mala señal. Ahora hablemos de sensores y cámara, porque aquí es donde un cambio aparentemente perfecto puede convertirse en una fuente de avisos y sustos. Si tu Ibiza lleva sensor de lluvia, ese sensor necesita un contacto óptico correcto con el cristal, normalmente mediante una gelatina o soporte específico. Si queda una burbuja, si se contamina, o si el soporte no es el adecuado, el sensor puede volverse loco. Limpia parabrisas que se activan cuando no toca o que no reaccionan cuando llueve. Y si hay cámara, la cosa se pone más seria. Puede requerir calibración o, como mínimo, verificación. No voy a prometerte que todas las versiones la necesitan siempre, porque depende del equipamiento y del sistema. Pero sí te digo algo. Práctico. Si antes del cambio no tenías avisos y después aparece un testigo o notas comportamientos raros en asistencias, no lo ignores. No es normal. Es una señal de que algo no quedó como debía o de que falta un ajuste. Pasemos al dinero, que es lo que te hace decidir en 5 minutos cuando estás agobiado. ¿De qué se compone el coste real? Del cristal, de las molduras o grapas que se rompen o conviene sustituir, de consumibles como imprimaciones y adhesivo, de la mano de obra, y si aplica, de la calibración o comprobación de sensores. También influye si eliges un cristal equivalente al original o uno aftermarket compatible. Aquí no hay una respuesta universal. Un cristal equivalente puede ir perfecto si es realmente compatible y el taller trabaja bien. El problema es cuando se mezcla un cristal que más o menos vale, con molduras reutilizadas a la fuerza y un pegado hecho con prisas. Ahí es donde el ahorro se convierte en visitas repetidas al taller. Concesionario o taller especializado en lunas. Ambos pueden hacerlo bien. La diferencia suele estar en el volumen y en el enfoque. Un especialista en lunas hace esto todo el día y suele tener procesos muy afinados. Un concesionario puede subcontratarlo o hacerlo internamente según el caso. Lo importante no es el logo en la fachada, sino las respuestas a preguntas muy concretas. Por ejemplo, ¿qué adhesivo usan y si respetan el tiempo de curado recomendado? Si sustituyen molduras cuando están marcadas o deformadas, si revisan el marco por posibles daños de pintura, si te entregan el coche con instrucciones claras para las primeras 24 a 48 horas, y si tu coche lleva sensor o cámara, si contemplan la verificación o calibración necesaria, y el seguro. Mucha gente se acuerda del seguro cuando ya tiene la grieta. Si tienes cobertura de lunas, puede ser una gran ayuda, pero depende de tu póliza, franquicia y condiciones. Lo que sí puedes hacer, incluso sin entrar en letras pequeñas, es no dejar que la urgencia te quite el control. Si el seguro te deriva a un centro, pregunta igualmente por el cristal que van a montar, por el tratamiento de sensores y por el curado. Y si te ofrecen, ¿te lo hacemos en 1 hora y te vas?, no lo tomes como una victoria automática. A veces se puede, sí, pero lo que importa es si el adhesivo y el proceso lo permiten sin comprometer la seguridad. ¿Cuánto tiempo se queda el coche parado de verdad? Aunque el trabajo físico pueda hacerse en unas horas, el tiempo total depende del curado y de si hay calibraciones. Hay casos en los que te lo entregan el mismo día con recomendaciones estrictas y otros en los que conviene dejarlo más tiempo.
Si alguien te promete que puedes salir, lavar el coche a presión y hacer autopista inmediatamente, sospecha, no porque sea imposible en todos los casos, sino porque suena a promesa genérica, no a un criterio técnico. Ahora viene la parte que te ahorra disgustos. Cómo comprobar la calidad sin ser mecánico. Lo primero es visual. Mira el contorno del parabrisas desde fuera. Debe estar centrado con una separación uniforme respecto a las molduras. Las molduras no deberían estar onduladas, levantadas ni con esquinas que no asientan. Desde dentro, fíjate en el borde superior y en los laterales. No debería haber restos de adhesivo a la vista, ni manchas de imprimación. En el tapizado, ni huellas por todas partes. Un buen trabajo se nota en lo limpio. Después, escucha. En los primeros trayectos, presta atención a ruidos de aire que antes no existían. Un silbido fino a cierta velocidad suele apuntar a un problema de sellado o a una moldura mal asentada. No lo dejes pasar pensando que ya se acomodará. A veces se puede corregir pronto. Si lo dejas, el agua y la suciedad hacen el resto. La prueba del agua hay que hacerla con cabeza. No hace falta atacar el coche con una hidrolimpiadora el mismo día. De hecho, eso es justo lo que conviene evitar al principio. Pero pasados los tiempos recomendados por el taller, una comprobación controlada puede ayudarte. Agua suave, observando esquinas y el borde superior, y revisando si aparece humedad en alfombrillas o en el pilar A. Si notas olor a humedad días después o vaho persistente, no lo atribuyas solo al clima. Puede ser una microfiltración, y ojo con los síntomas raros que parecen no tener relación. Por ejemplo, un crujido al pasar un badén, como si el salpicadero trabajara, o un retrovisor interior que vibra más de lo normal, o un limpiaparabrisas que de repente deja una zona sin barrer. Son pistas de que el cristal no está asentado como antes, o de que algo quedó mal montado en la base. Hablemos de cuidados, porque aquí se estropean muchos trabajos que estaban bien. Las primeras 24 a 48 horas suelen ser críticas, según el adhesivo y las condiciones. Evita lavar el coche, especialmente con presión directa a los bordes. Evita cerrar puertas de golpe. Si puedes, baja un poco una ventanilla al cerrar para no generar tanta presión. Evita aparcar con una rueda subida en un bordillo, retorciendo la carrocería, justo en esas primeras horas. Y si notas que una moldura se ha levantado o que hay un ruido nuevo, vuelve cuanto antes. Cuanto más temprano se corrige, menos probable es que haya daños secundarios. Ahora, el gran tema del barato versus bien hecho. ¿Dónde recortan los presupuestos sospechosamente bajos? A veces en el cristal, montando uno que no encaja perfecto con molduras o soportes. A veces en consumibles, usando menos imprimación, o un adhesivo de prestaciones inferiores. A veces en tiempo. No se prepara bien el marco, no se revisa pintura, se entrega el coche sin respetar curado. Y a veces en lo invisible. No se comprueba el sensor de lluvia. No se verifica la cámara. No se revisa el funcionamiento del limpiaparabrisas. Y boquillas o se dejan grapas a medias. El coche sale bien, y el problema aparece cuando llueve o cuando haces autopista. Si tuviera que resumirlo en una idea, el parabrisas es una pieza de seguridad y de confort a la vez. Si queda mal, no solo te mojas, también te cansas conduciendo por ruidos, te aparecen empañados, y en el peor caso, comprometes cómo responde el coche en un impacto. Por eso, cuando alguien busca cambio de parabrisas en Seat Ibiza, en realidad está buscando tranquilidad. Que no haya sorpresas después. Antes de aceptar un trabajo, intenta salir del modo urgencia y entrar en modo control. Pregunta qué cristal van a montar y si es compatible con tu equipamiento. Pregunta por sensores y si van a comprobarlos. Pregunta por el tiempo de curado y qué puedes y no puedes hacer al salir. Y cuando te entreguen el coche, revisa acabados. Escucha ruidos y no ignores señales pequeñas. Una gota hoy es óxido mañana. Un silbido hoy es un sellado que no está bien. Y si ya te lo han cambiado y algo no cuadra, no te resignes. Un buen taller prefiere que vuelvas a los 2 días por un ruido leve a que vuelvas a los 2 meses con moho, corrosión o una filtración que ya ha empapado el interior. Documenta lo que ves, explica cuándo ocurre y pide una revisión. No es ser pesado, es cuidar tu coche y tu seguridad. Al final, lo que hace que este tema sea más complicado de lo que parece no es el cristal, es todo lo que lo rodea. Preparación, adhesivo, curado, molduras, sensores y el respeto por los detalles. Si entiendes eso, ya no eliges a ciegas. Y el cambio de parabrisas en Seat Ibiza deja de ser una lotería para convertirse en una decisión informada, con menos prisas y cero sorpresas.